Me llamo Abigail García. En la noche de mi cumpleaños, en una sala privada de un restaurante de carnes elegante en el centro, mi esposo estaba al frente de la larga mesa, con la copa en alto, sonriendo a sus 40 amigos y colegas más cercanos. «Felicidades, fracaso», dijo, mirándome directo a los ojos. Se acabó. La sala estalló en risas, de esas que sueltan los que ya esperaban el remate. Las copas chocaron. Alguien gritó. A su derecha estaba sentada la mujer con la que había estado. Llevaban meses viéndose, su mano descansando suavemente sobre su brazo como si fuera suyo. No lloré. No me levanté ni grité. Simplemente metí la mano en mi bolso, saqué un sobre negro y lo deslicé sobre la madera pulida hacia él. Antes de que todos celebren, dije, con la voz firme y lo suficientemente baja como para que la habitación se quedara en silencio para escuchar. Quizás quieran explicarles a sus hermanas por qué su matrícula acaba de desaparecer, a sus padres por qué su casa y sus autos se esfuman esta noche. Y a sus parejas por qué. La empresa se vino abajo antes de que llegara el cheque. Me paré, me arreglé el vestido y salí justo cuando empezaron a sonar los primeros teléfonos. Ese fue el momento en que todo lo que él había construido empezó a desmoronarse. Pero para entender cómo llegué ahí, cómo me senté en esa mesa con el corazón extrañamente tranquilo, tienes que saber cómo se sintieron los años anteriores. Crecí en un pueblito de Indiana, criada por una madre que hacía turnos dobles en el hospital para mantener las luces encendidas después de que mi papá muriera joven. Aprendí desde temprano que ser inteligente, y el silencio te mantenía a salvo. Te permitía observar, escuchar y entender las cosas antes de que alguien notara que estabas en la habitación. Esa tranquilidad me acompañó hasta la posgrado, donde me metí de lleno en el código y los números, creando modelos que podían descifrar el caos de los mercados y encontrar el orden oculto dentro de ellos. Ahí fue donde conocí a Benjamin Carver. Tenía ese encanto típico de los hombres ambiciosos, lleno de grandes planes, rápido para soltar halagos, siempre pensando en la próxima propiedad que quería conseguir. Cuando hablaba de construir algo grandioso juntos, le creí. Cuando nos casamos, pensé que la pareja significaba compartir la carga, no cargarla sola mientras él se llevaba el mérito. Nos instalamos en una casa grande en las afueras de Chicago. De esas con ventanas altas y césped bien cuidado que anuncian éxito antes de que entres. Durante años, cada mañana me levantaba temprano para prepararle el café justo como le gustaba, negro y fuerte, servido en la misma taza a la temperatura exacta. Le dejaba listas sus camisas, planchadas y perfectas, mientras él dormía, dándose la vuelta de espaldas a mí en su lado de la cama. La distancia entre nosotros crecía centímetro a centímetro hasta que el colchón parecía un continente. Durante el día, trabajaba a su lado en la empresa que él había fundado, Carver Advisors. Lo que nadie en esas oficinas de cristal sabía, lo que no dejaba que nadie viera, era que el sistema predictivo que impulsaba cada operación rentable venía de mí. Lo había construido durante las noches en nuestra oficina en casa. Líneas de código escritas mientras Benjamin asistía a cenas y partidas de golf, estrechando manos y contando historias sobre su visión. Para los inversores, él era el genio. Para mí, era el hombre que me presentó como su esposa, Abigail. Ella se encarga de la agenda y de que todo funcione sin problemas. Sonreí cuando lo dijo. Reponía las tazas de café durante las presentaciones. Me quedaba callada cuando le explicaba mi trabajo con palabras que había memorizado pero que nunca entendió de verdad. Y durante mucho tiempo, me dije a mí misma que eso era amor. Haciéndome pequeña para que él se sintiera grande. Mirando atrás, esa fue la primera mentira que dejé vivir dentro de mí. Pero las mentiras pesan, y al final, empiezas a presionar hasta que algo dentro de ti decide que ya es suficiente. La primera grieta en la barandilla apareció una mañana tranquila,
unos meses antes de mi cumpleaños. Benjamin bajó las escaleras, ya vestido para el día, con el teléfono en una mano y una tostada medio comida en la otra. Yo había puesto su café en la isla, como siempre, pero apenas le echó un vistazo. «Te necesito temprano en la oficina», dijo, sin quitar los ojos de la pantalla. «Almuerzo con un gran inversor. Asegúrate de que la sala de conferencias esté lista». «Claro», respondí automáticamente. Lo que no dije fue que había estado despierto hasta altas horas afinando el sistema que hacía que esos inversores quisieran seguir dándonos dinero. El algoritmo que había creado, mi obsesión silenciosa durante años, podía detectar patrones que nadie más veía. Esa era la razón por la que los asesores de Carver habían crecido tan rápido. La razón por la que salas llenas de hombres con trajes caros escuchaban cuando Benjamin hablaba. Pero en su versión, siempre era su visión. Esa tarde, mientras organizaba carpetas en la sala de conferencias. En la sala, escuché a dos de los ejecutivos nuevos hablando en el pasillo. Él va a traer a su viejo amigo de la universidad como jefe de estrategia. Uno dijo, se viene un gran cambio. Ya era hora. El otro se rió. ¿Y ella qué? ¿Sigue de asistente? No me vieron a través del vidrio. Me quedé ahí con los portafolios de cuero en los brazos, sintiendo el peso de que me hablaran como si fuera un mueble que ya cumplió su función. Más tarde esa semana, mientras hacía respaldo de archivos en casa, algo pasó con Benjamin. Insistieron en que fuera por seguridad. Encontré la carpeta. Estaba enterrada bien adentro, etiquetada simplemente como Reor. Dentro había borradores, nuevos organigramas con Benjamin en la cima, su amigo de la universidad en un puesto importante, y mi nombre en ningún lado. Ni en operaciones, ni en tecnología, ni siquiera como apoyo. Había un memo sobre simplificar y eliminar puestos redundantes después de resolver ciertos asuntos personales. Asuntos personales. Me recosté en la silla del escritorio, la casa estaba en silencio a mi alrededor, y sentí que algo frío se asentaba en mi pecho. No era exactamente shock, más bien como reconocimiento. La lenta erosión que había estado sintiendo durante años tenía un destino, y por fin estaba viendo el mapa. Unos días después, paré en un café cerca de la oficina para almorzar tranquilo solo, algo que casi nunca hacía. Justo estaba pidiendo cuando Stephanie, la asistente de Benjamín, entró con una mujer que no conocía. Se sentaron en la mesa detrás de mí. No sé por qué saqué el teléfono y empecé a grabar. Quizás alguna parte de mí ya lo sabía. Lo del cumpleaños es, todo listo, dijo Stephanie. Con esa voz emocionada y bajita que usamos cuando compartimos un chisme jugoso. Una sala privada en el centro. Él quiere que sea perfecto. ¿Entonces sí va a pasar?, preguntó su amiga. Claro que sí. Lleva meses planeándolo, moviendo cosas, asegurándose de que ella no tenga ni un argumento cuando termine. La pobre todavía cree que es una celebración. Se rieron bajito. Yo me quedé muy quieta, sin tocar mi sándwich, mientras Stephanie seguía hablando. Todos conocen a Lilith. Todos, menos ella. Lilith. Ese nombre cayó como una piedra en agua quieta. Pagué la cuenta con las manos temblorosas y caminé por las cuadras hasta que el aire se sintió lo suficientemente delgado para respirar. Esa noche, Benjamin llegó tarde a casa, oliendo un poco al perfume de otra. Me dio un beso distraído en la mejilla y se fue directo a la ducha. Me quedé en la cocina mucho rato, sosteniendo un vaso de agua que no bebí. Al día siguiente, contacté a Megan Ellis, una vieja amiga de la maestría que ahora trabajaba en contabilidad forense. Nos conocimos en un bar pequeño en Wicker Park, lejos de cualquiera que pudiera reconocerme. Ella escuchó mientras le contaba todo, los archivos, la conversación que había escuchado por casualidad,
la forma lenta en que mis aportes habían ido desapareciendo de los materiales de la empresa. Cuando terminé, se recostó y me miró fijamente. Esto no es solo un divorcio, Abigail. Esto es un cuchillo afilado. Él no te va a dejar ir. Está planeando asegurarse de que nadie recuerde que alguna vez fuiste parte de todo esto. Asentí, sintiendo que la verdad se caló más profundo. Esa noche, manejando a casa, pasé bajo las farolas y sentí que algo cambiaba dentro de mí. No era rabia, todavía no. Era algo más tranquilo, una decisión. Había pasado años haciéndome invisible para mantener la paz. Ahora, usaría esa misma invisibilidad para proteger lo mío. En las semanas que siguieron, me movía por la casa como una sombra, haciendo las rutinas que me habían definido tanto tiempo. Café por la mañana, los papeles ordenados justo como a él le gustaba. Asentía en silencio durante las cenas familiares en casa de sus padres. Un lugar en las afueras. Pero por dentro, algo se estaba desenrollando, una determinación tranquila que se sentía como despertar después de un sueño largo y sin sueños. Empecé de a poco. Una noche, tarde, después de que Benjamin se había quedado dormido en el sofá con el teléfono aún en la mano, me encerré en el baño de invitados que está arriba. Era el único lugar en la casa donde la puerta se cerraba sin preguntas. Me senté al borde de la bañera, con la laptop apoyada en las rodillas, y empecé a construir lo que necesitaba. Había aprendido sobre estructuras ocultas años atrás. Hace tiempo, ayudando a su familia con sus inversiones, formas de proteger los bienes, conectar cosas sin que nadie se diera cuenta. Ahora volqué ese conocimiento hacia mí mismo. Creé una serie de empresas discretas, nombres que pasaban desapercibidos, registradas en lugares donde los rastros en papel se desvanecían en la niebla. Aún no eran armas, solo medidas de seguridad, lugares para guardar lo que realmente era mío, el código, las ideas, las partes de mí que había regalado. Una noche en casa de sus padres, durante una cena de asado y vino, ellos, tostado como si fuera ambrosía. Su padre se quejaba de las tasas del préstamo de la casa del lago. Levanté la vista del plato, donde más movía la comida que la comía. Conozco a gente de mi antigua red, dije en voz baja. Ellos manejan cosas así. Mejoras en las condiciones, si te interesa. Su madre alzó una ceja. Era la primera vez que me miraba como si supiera algo que valiera la pena escuchar. ¿En serio? ¿Qué tipo? Justas, respondí, manteniendo la voz tranquila. Para familias como la tuya, picaron el anzuelo. Una semana después, los papeles pasaron sin problema, con hilos entrelazados que solo yo podía tirar. Luego vinieron los fideicomisos de su hermana, reestructurados con la excusa de ayudarlos a ahorrar en impuestos. Firmaron con besos y un gracias casual, sin sospechar las conexiones que yo había tejido en todo eso. Un solo tirón y se desarmaba todo. Pero no era solo la parte técnica. Era el peso de cargar con eso solo. El secreto se hacía más pesado cada día, como una piedra en el bolsillo. No podía dejarlo ir. Me encontré mirando fotos viejas en mi teléfono. Mi mamá y yo en nuestra pequeña cocina en casa, riéndonos por el pan tostado quemado. Su cara marcada con ese tipo de cansancio que viene de querer mucho y pedir poco. Cuando llamó para decir que venía de visita, sentí una grieta en la fachada que había estado sosteniendo. Llegó una tarde lluviosa, su maleta gastada en los bordes, y me abrazó con un olor a hogar. Benjamin estaba en la oficina, pero cuando volvió temprano, sentí que me ponía tensa, acomodándome el cabello, revisando la encimera por si había algún desorden. Él la saludó con un beso rápido que apenas rozó su mejilla, y luego anunció que se iba el fin de semana a un viaje de golf con clientes. Cuando su carro se alejó, ella apretó mi mano al otro lado de la isla de la cocina.
A la mañana siguiente, con él fuera, nos sentamos con huevos y café, la luz del sol entrando por las ventanas. Por primera vez en años, no me apresuré a recoger la mesa. ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo llevas sintiéndote así?, preguntó sin levantar la vista del plato. Me quedé paralizado, tenedor a medio camino de la boca. ¿Así como? Entonces me miró fijamente, con esa mirada segura y sabia, como diciéndome que tengo que ganarme mi lugar en mi propia casa. Las palabras quedaron flotando ahí, y de repente las lágrimas aparecieron, calientes y sin que pudiera controlarlas. Le conté todo. Los archivos que había encontrado, los rumores sobre Lilith, cómo me habían ido quitando mi trabajo poco a poco, cómo había estado construyendo algo en secreto, no por venganza, sino porque no podía permitirme desaparecer completamente. Ella escuchó, con su mano sobre la mía, y cuando terminé, se quedó callada un buen rato. El primer matrimonio de tu padre terminó así, dijo al final. Esperó demasiado, pensando que el amor significaba aguantar. Al final, perdió más que dinero. Perdió su fuego. Se levantó y me ayudó a ponerme de pie. Vamos a empacar lo que necesites por si acaso. Pasamos la tarde reuniendo lo esencial, documentos que había copiado, ropa que realmente me representaba. Dinero en efectivo guardado en pequeños lugares. Cantidades. Lo escondimos todo en el fondo del armario del sótano, detrás de unas cajas que él nunca tocaba. Cuando estés listo, dijo, abrazándome fuerte antes de irse. Llámame, aquí estaré. Después de que se fue, la casa se sintió más vacía, pero yo me sentía más completo de alguna manera, más fuerte en el silencio. Unos días después, llegaron las flores. Peonías lujosas en tonos rosas y blancos, entregadas en la puerta. La tarjeta no era para mí. No puedo esperar a tu Move. Llamé a la floristería, con voz alegre como si estuviera confirmando un pedido. Entregas semanales, decían, a una suite de hotel en el centro. Durante los últimos 6 meses, dejaba el ramo sobre el mostrador y lo miraba, sintiendo cómo se desvanecían las últimas ilusiones. No fue de golpe, sino con un suspiro. Esa noche, me quedé despierta a su lado, escuchando su respiración tranquila, y me di cuenta de que ya no estaba enojada. Estaba clara, lista para elegir por mí misma, aunque eso significara atravesar el fuego. La noche de mi cumpleaños llegó como cualquier otra, pero con un zumbido suave debajo de todo, la certeza de que esto era el fin de fingiendo. Benjamín había elegido vestidos para mí, los dejaba sobre la cama como si fueran disfraces para una obra de teatro. Ponte algo que vaya con la ocasión, dijo, sin mirarme a los ojos. Elegí el negro sencillo que estaba al fondo de mi armario, el que había comprado años antes de conocerlo, cuando la ropa reflejaba cómo me sentía, no cómo me veía junto a él. Condujimos al centro en silencio, su teléfono encendiéndose con mensajes que él giraba para que no los viera. La sala privada del restaurante ya estaba llena de voces cuando salimos del ascensor. 40 personas, todas. Sus amigos de la universidad, los socios de la firma, sus esposas y novias arregladas. Nadie de mi mundo, ni una sola cara que me conociera más allá de ser la sombra silenciosa de Benjamin. Él me guió con una mano en la espalda que se sentía más como dirigir que como un gesto de cariño. En la cabecera de la mesa, su tarjeta con su nombre brillaba. La mía estaba al otro extremo, escondida, y junto a él, Lilith Hale. Ella levantó la vista cuando entramos, su sonrisa breve y cómplice, antes de volver a mirar al hombre a su lado, el amigo de universidad de Benjamin. Amigo, el que está listo para ocupar mi lugar en la empresa. Su madre me dio un beso en la mejilla al aire con esa mirada compasiva, como si ya se supiera todo el guión. Me senté entre las esposas más jóvenes, sus charlas sobre vacaciones y entrenadores me llegaban como ruido de fondo.
La comida se hizo eterna, platos que apenas probé, vino que no dejaban de servir. Benjamin dominaba la sala desde su lado, contando historias, con risas que explotaban justo cuando él quería. Lilith le tocaba la manga en los momentos perfectos, su presencia era un anuncio silencioso. Para el postre, una cosa de chocolate con una vela solitaria. Todos estaban mirando, esperando. Benjamin se paró, dando golpecitos a su vaso. La habitación se quedó en silencio al instante. Antes de brindar por el cumpleaños de Abigail, dijo, con esa voz llena de encanto estudiado. Tengo algo que contarles. Sus ojos se movían entre nosotros. Sentí el sobre en mi bolso, sus bordes afilados contra mis dedos. Felicidades, fracasada, anunció, girándose hacia mí con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. La risa me golpeó como una ola, ruidosos, aliviados como si todos hubieran estado conteniendo la respiración hasta ese momento. Copas alzadas. Brindis que resonaban. Lilith aplaudió delicadamente, con una expresión triunfante. Yo no me moví al principio, solo respiré el momento, dejando que se asentara. Luego me puse de pie, caminé a lo largo de la mesa con pasos que retumbaban en el repentino silencio. Las caras se volvieron, con confusión en los ojos mientras me acercaba. Deslicé el sobre hacia él, con las manos firmes. Antes de que celebren, dije, con voz tranquila y clara. Explícale a tus hermanas por qué. Su matrícula simplemente desapareció, a tus padres por qué su casa y sus coches desaparecen esta noche, y a tus parejas por qué la empresa se derrumba antes de que llegue el cheque. El silencio era absoluto, pesado. Benjamin miró el sobre, luego a mí, su confianza resquebrajándose como hielo delgado. Me di la vuelta y salí, la puerta cerrándose suavemente detrás de mí. En el vestíbulo, sentí mi teléfono vibrar una vez, luego otra, pero seguí caminando hacia el aire fresco de la noche. Los tacones haciendo clic en la acera hasta llegar a mi coche estacionado al otro lado de la calle. Adentro, abrí mi laptop y vi cómo el tablero que había configurado cobraba vida. Las notificaciones saltando una tras otra. Préstamos reclamados, sistemas bloqueándose, fondos congelándose, todo conectado, todo sucediendo justo como lo había planeado. A través de las ventanas del restaurante, veía el caos creciendo, gente sacando el teléfono, voces alzándose, su padre caminando de un lado a otro con la mano en la oreja. Los vasos se rompieron cuando alguien tiró una bandeja en su apuro. Arranqué el coche y manejé hasta mi condominio en el barrio tranquilo junto al lago, el que había comprado hace meses. A través de una de mis empresas ocultas. Benjamin nunca se enteró. Pensaba que mis raras noches fuera las pasaba en hoteles baratos o en casa de mi madre. El lugar era sencillo, con escaleras suaves, libros en estantes que yo había elegido, una vista al agua que calmaba los últimos restos de tensión. Preparé té y me senté en la mesa, viendo cómo llegaban las confirmaciones. La plataforma de la empresa se apagó primero, las copias de seguridad fallando detrás de muros que solo yo podía abrir. Luego llegaron los avisos de sus padres, su casa del lago se les escapaba. La de su hermana. Cuentas bloqueadas, sus futuros en pausa. Durante días me quedé ahí, en silencio, ignorando la avalancha de llamadas, dejando que la estructura que había construido hiciera su trabajo. La cuarta mañana, el timbre sonó temprano. Por la mirilla vi a Benjamin, traje arrugado, sin afeitar, con los ojos hundidos. Abrí la puerta, pero me quedé en el marco, con el café en la mano. Por favor, dijo, la palabra saliendo de él como algo extraño. Por favor, ¿qué? Se ha ido todo. La empresa, la casa de mis padres. Las chicas ni siquiera pueden acceder a sus cuentas. Solo dime cómo arreglarlo. No puedes, dije simplemente.
Esto pasa cuando construyes sobre lo que no es tuyo. Sacó un sobre grueso. Amenazas legales, páginas de acusaciones. Las hojeé, sonriendo débilmente ante la desesperación. Ya deberías irte. Sus abogados respondieron, pero mi abogado, que se preparó durante meses, envió pruebas que convirtieron sus amenazas en evidencia de su robo. Grabaciones, correos, la verdad de quién construyó qué. Entonces apareció Lilith, viéndose más pequeña sin su brillo, entregando un disco duro propio. Evidencia, sus tratos internos, cosas que podrían hundirlo aún más. Pensé que podríamos unir fuerzas, dijo ella. Yo tomé la oferta, pero negué con la cabeza. No lo necesito, pero los investigadores sí podrían. La Junta convocó una reunión de emergencia. Entré en esa sala de cristal en el centro, no como la esposa invisible, sino como quien tenía las llaves. Estaban tensos alrededor de la mesa. Benjamin envejeció de la noche a la mañana, su amigo inútil a su lado, su padre derrotado. Conecté mi laptop a la pantalla, mostrando la red de propiedad. Señores, les dije, viéndolos moverse incómodos. Cada parte del sistema en la que confían es mía. Creado antes de la empresa, patentado a mi nombre. ¿Qué quieren?, preguntó uno. Les expuse las condiciones. La mayoría para mí, las migajas para ellos, o vendo todo a la competencia. Firmaron en menos de una hora. Los días después de la junta se convirtieron en una rutina de reconstrucción silenciosa. Asumí el papel que siempre me había correspondido. Fundador, dueño, la mente detrás de la máquina. Pero no me quedé mucho tiempo en Carver Advisors. Las paredes de vidrio me recordaban demasiado a la vida de antes. Ecos de reuniones donde yo solo servía café en vez de liderarlas. Vendí el sistema principal a un competidor por una suma que salió en las páginas de negocios. No por rencor, sino porque era hora de empezar de cero. Con ese dinero, alquilé un local en el centro con vista al lago y fundé García Insights. Armé el equipo con cuidado. Mujeres con las que había conectado a lo largo de los años, cada una brillante y pasada por alto a su manera. Estaba Elena, que... Los modelos habían revolucionado el análisis de riesgos en un gran banco, pero el crédito se lo llevaba su jefe. Sofía, una programadora que había mejorado la velocidad de las operaciones pero seguía atrapada en puestos básicos. Trabajábamos codo a codo, las ideas fluían sin egos, cada aporte reconocido y valorado. Nuestro primer cliente firmó en semanas, atraído por el artículo que finalmente contaba la verdad. Cómo había creado el sistema desde cero. Cómo lo habían reclamado y luego se lo devolvieron. Llegaron más clientes, con ganancias que superaban todo lo que Benjamin había logrado. Él se fue desvaneciendo. Desapareció de la vista después de eso. Las investigaciones se intensificaron, las mentiras y movimientos internos quedaron al descubierto gracias a las pruebas que compartió Lilith. Su empresa se hundió en papeleo y demandas. Sus padres vendieron la casa del lago con pérdidas y se mudaron a un lugar más pequeño con su tía. Sus hermanas cambiaron de escuela, trabajando a medio tiempo para cubrir lo que los fideicomisos ya no podían. No lo vi con satisfacción. Fue solo el ajuste de cuentas, el fin natural de una estructura construida sobre arena. Mi madre vino de visita pronto. Después. Entró en la nueva oficina, sus ojos se abrieron al notar el zumbido de colaboración, las pizarras blancas llenas de ecuaciones y planes. Cuando vio mi nombre grabado en la puerta, Abigail García, CEO, extendió la mano y recorrió las letras, con la mano firme pero conteniendo la respiración. No solo lo superaste, dijo en voz baja. Hiciste algo hermoso con los pedazos. Nos quedamos ahí un momento, lágrimas mezclándose con risas suaves. Por primera vez en años, el orgullo se sentía como algo que poseía,
no algo que perseguía. Meses después, en una conferencia en la ciudad, lo vi al otro lado del salón de exposiciones, atendiendo un stand de una pequeña firma de asesoría, con un traje que no le quedaba bien. Sonrisas forzadas mientras intentaba captar la atención de los que pasaban, que apenas se detenían. Nuestros ojos se cruzaron y por un segundo el aire se quedó quieto. Él fue el primero en apartar la mirada, volviéndose para acomodar unos papeles que no necesitaban ordenarse. Di mi charla frente a una sala llena, compartiendo no solo la tecnología, sino la lección que había detrás. ¿Cómo el sentido de pertenencia? Empieza por dentro, negándote a que alguien más defina tu valor. Con parte de las ganancias, fundé una organización. Becas silenciosas para mujeres cuyas ideas habían sido opacadas. Ayuda legal para proteger su trabajo. Mentores que las guiaran hacia adelante. Las primeras beneficiarias crearon startups que revolucionaron sus áreas. Cada una, un recordatorio de que la transformación muchas veces nace en la oscuridad. Una noche, mientras estaba junto a la ventana de mi oficina viendo cómo el lago se volvía plateado con la luz que se apagaba, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Él sabía que te habías llevado todo. Le envié una foto de nuestra última publicación en una revista del sector, Garcia Insights liderando la lista, y bloqueé el número. Tenía media razón. Desarmé lo que era falso, pero en su lugar, había creado algo real. Esa noche llamé a mi madre. Va a abrir un lugar cerca de mí. Un sitio acogedor con buena vista. Espacio para tus libros y para hablar con tus amigos. Su voz se quebró. Abby, no podía. Podemos, le dije. Déjame acercarte. Mientras hablábamos, mirándome en el reflejo del vidrio. No la mujer que había escondido su luz, sino aquella que aprendió a dejarla brillar a su manera. A veces, las traiciones más profundas abren el camino para encontrar tu yo más auténtico. Y en ese espacio, no solo encuentras sobrevivencia, sino una vida que realmente sientes como tuya. Gracias por acompañarme en este camino. Cada historia nos recuerda que la fuerza suele esconderse detrás del desamor. Si esta te llegó al corazón, quédate con nosotros, donde cada historia revela otra verdad del corazón humano. No olvides. Y quizá eso sea lo más hermoso de todo, descubrir que después de perder partes de ti para sobrevivir, todavía puedes volver a encontrarte. No como eras antes, sino como alguien más fuerte, más libre y más honesto consigo mismo. Porque sanar no siempre significa olvidar lo que pasó, a veces significa mirar tus heridas y darte cuenta de que ya no controlan tu vida. Así que, si hoy estás intentando reconstruirte en silencio, espero que recuerdes esto, incluso las personas que fueron rotas por el dolor pueden volver a brillar. Y muchas veces lo hacen con una luz mucho más verdadera que antes. Dale like. Suscríbete y comparte para que más historias como esta lleguen a quienes más las necesitan.